Buenas tardes, hermanos y hermanas. Hola, Buenas tardes. hola, hola. Para comenzar la reflexión del día de hoy, le invito a que podamos cerrar nuestros ojos y vamos a orar un momento al Señor. Señor, te agradecemos por este espacio valiosísimo para nuestra vida, donde podemos abrir tu palabra y podemos, Señor, reflexionar en ella, encontrar detalles en este texto, Señor, que nos ayudan a vivir una vida más apegada a tus principios. Ayúdanos, Señor, a que tu Espíritu Santo haga obra en nosotros en este momento y pueda abrir nuestros oídos, nuestra mente, nuestro corazón para recibir las palabras que vienen de tu palabra, Señor. De esta palabra que da vida, que transforma, que renueva, Señor. Te agradecemos, Señor, porque podemos libremente abrir y conversar sobre el mensaje que tú nos dejaste para nuestra vida, Señor. Te agradecemos por todo esto, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Le invito a abrir su Biblia, hermanos y hermanas, en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, y vamos a dar lectura del verso 21 al 28. Repito, Marcos 1, del 21 al 28. Dice la palabra del Señor así. Entraron en Capernaum y tan pronto como llegó el sábado, Jesús fue a la sinagoga y se puso a enseñar. La gente se asombraba de su enseñanza porque la impartía como quien tiene autoridad y no como los maestros de la ley. De repente en la sinagoga, un hombre que estaba poseído por un espíritu maligno gritó: ¿Por qué te entrometes, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres tú, el Santo de Dios. Cállate, lo reprendió Jesús. Sal de ese hombre. Entonces el espíritu maligno sacudió al hombre violentamente y salió de él dando un alarido. Todos se quedaron tan asustados que se preguntaban unos a otros: ¿qué es esto? ¿Una enseñanza nueva? Pues lo hace con autoridad. Le da órdenes incluso a los espíritus malignos y le obedecen. Como resultado, su fama se extendió rápidamente por toda la región de Galilea. Amén. Así dice la palabra del Señor. En la iglesia contemporánea hay veces que las lecturas literales de la Biblia o interpretaciones enfatizadas solamente en un ámbito restan la profundización del mensaje verdadero de Jesús. Desde el punto de vista evangélico, muchos atribuyen como que Jesús tendría como una lucha espiritual y andaba como lanzando flechas espirituales y cazando demonios. El texto nos lleva un poquitito más allá. El día de hoy la invitación es que superemos esa lectura literal y superficial de la Biblia y nos adentremos a los simbolismos, al mensaje que hay detrás de este maravilloso texto, que finalmente nos va a confrontar y nos va a desafiar a todos los que estamos acá. No es una lucha espiritual de Jesús versus los demonios, simplemente. Va un poquito más allá, incluso va a la crítica de un sistema que adopta la religión. Entonces, en el día de hoy vamos a adentrarnos en ese mensaje, en la profundización de este mensaje, para poder rescatar la mayor cantidad de elementos que el Señor nos pueda decir el día de hoy. Para tener un contexto, primero, el Evangelio de Marcos, el que estamos leyendo, esta historia, es el más antiguo que se escribió de los 4 evangelios. También es el más corto. Por eso, al parecer, cuando uno lee Marcos, es como que un viaje rápido que hace Marcos, como que está apurado por contar la historia de Jesús.
Lo hace todo de manera breve y concisa, y por eso es considerado también la base de los otros dos evangelios sinópticos, que es Mateo y Lucas. De hecho, el 90% del evangelio de Marcos se encuentra o en Mateo o en Lucas. Fue el primero que se escribió y sirve como base para los otros evangelios. Y si uno ve la estructura con que está, si tiene su Biblia en papel, si uno ve la estructura con que empieza el evangelio de Marcos, el primero resalta, empezando, Juan el Bautista, después el bautismo de Jesús, después el llamamiento de los discípulos y viene la historia que nosotros acabamos de leer. Es decir, es un viaje rápido que realiza Marcos y que curiosamente enfoca esta historia, precisamente la que acabamos de leer, como el comienzo del ministerio de Jesús. Al menos así lo plasma el Evangelio de Marcos. Dice en el verso 21 que Jesús entra a Capernaum. Para que quizás quienes no lo sepan, Jesús se trasladó a vivir a Capernaum cuando comenzó su ministerio. El Evangelio de Mateo dice que después de crecer en Nazaret, él sale y se va a vivir a Capernaum. Era como su centro de operaciones. De ahí él predicaba y se esparcía por toda Galilea, pero su centro siempre fue Capernaum. Y dice que al llegar a Capernaum, él va a la sinagoga. Cuando nosotros leemos este texto 2000 años después de Jesús, tenemos que tratar de captar qué significaba los lugares que está mencionando Jesús. En este caso, por ejemplo, la sinagoga para los judíos era un lugar santo, sagrado. Era el sustituto del templo en las ciudades más alejadas de Jerusalén. Como no podían viajar todo el tiempo al templo, a Jerusalén, ellos se reunían en casas, las cuales llamaban sinagogas. Y en este lugar ellos se juntaban para escuchar la palabra de Dios y comentar las enseñanzas con los maestros. Pero, como decíamos, este era un lugar de pureza, donde estaba todo limpio, ¿ya? Ese era el concepto judío. Y es muy chocante para los lectores de ese tiempo, debió haber sido muy chocante, de que Jesús, en esta sinagoga, donde debió haber encontrado todo limpio, todo puro, encuentra precisamente lo opuesto, que es a un hombre con un espíritu maligno o un hombre impuro. Un hombre, de alguna manera, necesitado. Y esto debe ser una herida al orgullo judío, pero directo. Que en el lugar sagrado para ellos, como una sinagoga, Jesús encontrara a un hombre impuro. Esto es una alerta, hermanos, grandísima para nosotros el día de hoy. Porque nos está diciendo el texto que la religión podría construir lugares que parecieran puros, pero en realidad no lo son tanto. Podríamos construir comunidades que a la vista de la sociedad podrían tener una buena imagen, pero en el interior hay comportamientos que no son buenos, que están escondidos. ¿Por qué? Porque ellos no se dan cuenta, no perciben antes de la llegada de Jesús que dentro de ellos, en medio de ellos, hay un hombre impuro. La estructura religiosa se conformó de tal manera que lo hizo invisible a sus ojos. Esta es una crítica importante de Jesús, fuerte de Jesús, porque los escribas y maestros de la ley, quienes imponen las leyes de pureza, son incapaces de ver y de darse cuenta que este hombre estaba dominado por un espíritu maligno. Son incapaces. La ley con la cual ellos medían a la gente no les permitía ver la necesidad que había en medio de ellos.
Finalmente, también Jesús dice, con este simbolismo, que la sinagoga o las estructuras religiosas pueden potencialmente ser un lugar donde se esconda un poder diabólico, un poder demoníaco, un espíritu maligno. Las estructuras como nosotros conformamos nuestras iglesias potencialmente podrían ocultar malas intenciones, podrían ocultar voluntades malignas, propiamente tal, derechamente, algo malo, algo perverso. En ese sentido, Jesús nos invita hoy a que nosotros también nos hagamos esa pregunta. ¿Qué cosas como comunidad, como iglesia, podemos estar escondiendo? ¿Qué cosas tal vez estamos reflejando una imagen, pero en el fondo tenemos comportamientos dañinos? Tenemos cosas que hacen daño. Como decíamos, Jesús va al lugar donde supuestamente debería estar todo limpio, pero sin embargo encuentra otra cosa, algo inesperado. Encuentra hombres y mujeres oprimidos. Eso es lo que simboliza, alguien que la presencia de algo maligno estaba por sobre la voluntad de esta persona. Encuentra hombres y mujeres oprimidos, encuentra enfermos, encuentra marginados y que están ocultos en medio de esta estructura. Simbología de una patología religiosa. Conformar, construir ciertas normas, ciertos reglamentos que finalmente termine oprimiendo al resto, que termine oprimiendo a nuestro prójimo, que finalmente inhiba la voluntad de la persona por sobre toda esta pomposidad de la religión, de esa religión en ese momento. Y podemos hacernos la pregunta también el día de hoy, si Jesús entrara al lugar de nuestra vida, de nuestro corazón, ¿qué encontraría? ¿Encontraría también una resistencia resultado de esta patología religiosa? ¿O encontraría realmente una obediencia al mensaje? Ahí es para análisis de cada uno. Se los dejo ahí boteando. Usted piensa en qué áreas de su vida puede estar pasando estas cosas que nos menciona el relato. Si Jesús nos visita, ¿qué encontraría en nuestro corazón, en nuestra vida? ¿Qué resultado sería el visible en la presencia de Jesús? Porque el verso 22 menciona justamente el poder del mensaje de Jesús. Los escribas, fariseos, sacerdotes de la época tenían toda una teoría, desarrollaban, ¿cierto? Y estudiaban y reflexionaban sobre la ley, pero esta teoría les era imposible encontrar, darse cuenta y curar a las personas necesitadas en medio de ellos. Les era imposible. La teoría de los escribas de la ley no era suficiente para realmente provocar un cambio en las personas. Finalmente ese mensaje no es transformador. Pero Jesús llega, dice, ¿cierto? Llega a la sinagoga y empieza a enseñar una enseñanza nueva. ¿Y en qué consiste esta enseñanza nueva? Dice que al momento de ponerse a enseñar, se levanta este espíritu maligno, ¿cierto? Esta persona y dice, ¿por qué te entrometes, Jesús de Nazaret? ¿Vienes a destruirnos? ¿A qué se refiere que esta enseñanza de Jesús, qué viene a destruir? ¿Viene a destruir a la persona? ¿Viene a destruir un ente espiritual? ¿O viene a destruir otra cosa? ¿Qué se siente amenazado frente a la presencia de Jesús? Si vemos los aspectos que están presentes en el relato, vemos la sinagoga, vemos la estructura religiosa y vemos una persona en opresión. Es decir, lo que viene a destruir Jesús, lo que se siente amenazado por la presencia de Jesús, es una iglesia
o en este caso es una forma, una estructura en la cual hay personas oprimidas, violentadas y ocultas en medio de ellos. Lo que se siente amenazado por Jesús es la jerarquía religiosa frente a un mensaje de Jesús como el servidor, como el que quiere ser mayor, entonces debe ser el servidor. Ese mensaje es amenazante para las estructuras jerárquicas. Se siente amenazado frente a la presencia de Jesús la penitencia y la culpa, el vivir una relación con Dios en base a constantemente tener que pedir perdón frente al regalo gratuito de Dios que nos da a través de su amor. Se siente amenazado el miedo, justamente, de lo que hablaba la semana pasada de este Dios juez. Se siente amenazado el miedo por este amor incondicional que sobrepasa cualquier cosa. Ustedes saben, hermanos, que un factor de decisión importante en la sociedad es el miedo. Es tener a la gente cautiva en un estado de temor. Y ese factor de decisión genera un resultado muchas veces que es inducido. Por ejemplo, hermano, el coronavirus. El coronavirus ha matado a gente, pero en muy poca proporción en base a otros factores. Por ejemplo, la falta de agua potable en el mundo, la pobreza, la desigualdad. Esos factores matan mucha mayor cantidad de personas. Pero la gente resalta, las noticias resaltan el coronavirus casi como una pandemia mundial donde esto ha sido todo. Ha sido todo, señores, corran por sus vidas. El miedo, para que vivamos cautivos, para que vivamos prisioneros del temor. Y en base a ese temor, no actuemos. Esos discursos de miedo y de temor que también pasan en nuestras iglesias, se sienten amenazados por la figura real de Jesús, por la enseñanza de Jesús. Aquellas comunidades que fomentan una relación con Dios en base al miedo, en base al destino del infierno, en base a una relación de que a Dios debes ver que cada cosa que esté en tu vida no puedes fallar porque si no Dios te va a castigar, se siente amenazado por la presencia de Jesús. El control, el que nada se me puede escapar de las manos, se ve amenazado frente a la figura de un Jesús que sana y que te dice, vete y no peques más. Allá, ahora te toca a ti recorrer el camino. Vete y no peques más. Jesús nos llevaba una bitácora diciendo, viendo a las personas que Él sanaba y haciéndole un seguimiento posterior. No tenía esa obsesión con el control, sino de poder liberar a las personas. Se ve amenazado ante la presencia de Jesús la figura de este Dios castigador frente a un mensaje de Dios como el del Hijo Pródigo. Se siente amenazada la relativización, la inseguridad, la incertidumbre frente a un Dios que te dice que todos los días va a estar contigo hasta el fin del mundo. Todos los días. Nunca solo, nunca sola. Dios contigo. Se siente amenazado ante la figura de Jesús la indiferencia. Ante la figura de Jesús uno no puede ser indiferente al prójimo. Uno no puede decir me da lo mismo lo que le pasa al de al lado. Si hay alguien tirado en la calle me da lo mismo. Si alguien sabe que tiene un hábito destructivo y no hacer nada de ello, no podemos quedarnos impávidos frente a la figura de Jesús. Porque esto, la indiferencia, también se siente amenazado ante la figura de Jesús. Ante el mensaje de ama a tu prójimo, pero no solamente ama a tu prójimo, ama a tus enemigos. Incluso a tus enemigos. Y vimos cómo Jesús fue consecuente, amando incluso hasta aquellos quienes lo crucificaban en el mismo momento de la crucifixión. Cuando estaban poniéndole los clavos en sus manos,
Jesús llevó el mensaje del perdón y diciendo perdónalos porque no saben lo que hacen. Hasta el final, Jesús mostró la consecuencia de este mensaje, de esta nueva enseñanza que se siente amenazada por todas estas estructuras que nosotros estamos revisando. Ante la figura de Jesús se siente amenazada la discriminación. Se siente amenazado con el mensaje de Jesús poniendo un niño en medio de ellos como lo más importante. ¿Cómo el más importante? Como la figura de ejemplo para entrar al reino de Dios. Un niño que ni siquiera era tomado en cuenta. Jesús lo pone en el centro. La persona dice, ¿has venido a destruirnos, Jesús? Claro que ha venido a destruir. ¿Pero a qué ha venido a destruir? Como la pregunta que hacía al inicio. ¿Un ente espiritual no visible? ¿O ha venido a destruir este tipo de estructuras que se levantan en mismas comunidades cristianas? Y Jesús, con su nueva enseñanza, nos viene a liberar. El rol de la maldad es curioso también como lo presenta el texto. El rol de la maldad. Nosotros estamos invadidos de imágenes de Hollywood, el exorcista, la chica que da vuelta la cabeza, trepando las paredes. Eso no es la maldad. No es la maldad como la presenta aquí el texto. La maldad que se muestra aquí en este texto no trepa paredes, no escupe, no voltea la cabeza. Eso es solamente de Hollywood. El rol de la maldad es un trabajo mucho más sutil, más escondido. Y por eso mucho más peligroso. Mucho más difícil darse cuenta. Porque ante lo evidente no hay que pensar mucho. Uno se da cuenta cuando está en presencia de algo malo. Pero ante lo que es sutil, ante lo que va escondido, solapado en la vida, eso es mucho más peligroso. Aquí el texto nos muestra cómo la maldad utiliza las formas y las estructuras religiosas para destruir a hombres y mujeres. ¿Cómo utiliza en el simbolismo de ese tiempo la sinagoga como representación de esa estructura que puede ser utilizada para oprimir al resto? Y en este sentido el texto nos está poniendo una alarma roja giratoria gigantesca en la cual nosotros debemos darnos cuenta qué es lo que nos está diciendo. El texto nos está poniendo en alerta frente a prácticas destructivas que pueden ocurrir al interior de estas formas y estructuras religiosas. En el pasado pudo haber sido una sinagoga, en el presente puede ser esta comunidad. Nadie está libre, hermanos, nadie está libre de que estas formas violenten y atenten contra el prójimo. Que puede ser que nuestras prácticas finalmente hagan alejar a la gente más que acercar a esta nueva enseñanza y el verdadero mensaje de Jesucristo. Prácticas destructivas. ¿Como cuáles? Pongámosle nombre, vamos poniéndole nombre. ¿Qué prácticas destructivas podríamos caer? Que es fácil caer en esa tentación. Las disciplinas enjuiciadoras. La disciplina no es mala cuando es para restaurar, cuando se hace en amor. Pero las disciplinas enjuiciadoras, por exponer a alguien, por mostrar la vulnerabilidad de una persona en un momento delicado, son prácticas destructivas. Los chismes malintencionados, el no estar seguro de algo, pero divulgarlo por si acaso. El hablar mal de mi hermano o mi hermana. Son prácticas destructivas que finalmente alejan a la gente de Dios y no la atraen a su mensaje. Caer en peleas y disputas fáciles. Caer en discusiones de argumentos que finalmente uno lo mira después en perspectiva y no tenía importancia. Pero uno quiere tener la razón, uno quiere imponerse frente al otro.
Uno quiere hacer valer su argumento por sobre cualquier otra cosa. Son prácticas destructivas. El WhatsApp, hermanos, tengamos cuidado con el WhatsApp. El WhatsApp es buena herramienta, pero es fácil caer en una pelea o en una disputa fácil por malinterpretar un mensaje, por exacerbar o disminuir la intención de alguien con un mensaje. Veamos en esas cosas prácticas estas formas destructivas en las que es muy fácil caer, pero Jesús viene a destruir. Finalmente, dentro de estas prácticas hay instancias que fomentan más la destrucción que una verdadera relación de crecimiento con Dios, espiritual, personal y humana, en todas las dimensiones que podemos vivir y acercarnos y tener una relación con Dios. ¿Y Jesús qué hace frente a esto, a este mensaje, a esta confrontación que sufre desde la sinagoga? Jesús no dialoga con este tipo de maldad. Jesús no intenta razonar con argumentos frente a esto. Le dice de plano, cállate, silencio, no hables. No da lugar a este tipo de manifestaciones. No da lugar a estas prácticas destructivas. Podríamos decir que Jesús podría ser un poquito más conciliador. Cállate suena muy fuerte. ¿Podría guardar silencio en esta estructura religiosa? No. Jesús en esto es radical. Jesús no va a transar la opresión humana, la necesidad de las personas por esta estructura religiosa. No las va a transar. Si para nosotros es más importante un edificio como este, más que una persona, estamos haciendo justamente lo de este espíritu maligno. Si nos damos cuenta que eso cuesta tanto sostener una forma litúrgica, pero no nos damos cuenta de la necesidad que hay en medio nuestro, no entendimos el mensaje de Jesús. Porque el texto nos dice, hay males en este mundo, hermanos, que se deben de tener desde el principio. Hay males en este mundo, en esta sociedad, que no se les debe dar lugar, ni siquiera un poquito, porque esto puede crecer. Hemos visto cómo líderes religiosos alcanzan un nivel tan grande de poder que finalmente son incuestionables. No se les puede decir nada. Son una voz que no se le puede refutar. Lo que dice él es la palabra del Señor, es de signo de Dios, porque Él es el ungido. Ese tipo de estructuras, Dios nos libre de ellas. Dios nos libre de ellas. Porque lo que debe brillar y relucir y ser un mensaje que lo puedan leer desde todo el mundo es esta nueva enseñanza de Jesús, donde se descubre la opresión humana, pero no solamente se queda ahí. No es solamente darme cuenta que estoy mal, sino el poder de transformar mediante el mensaje de Jesús. Transformar esta opresión de las personas en una libertad. En una libertad en base a parámetros que no encontramos en ninguna parte en el mundo. Una libertad en base a amor. Una obediencia a un mensaje no por miedo al infierno, sino porque me he quedado acá, porque es el mejor camino que he encontrado para mi vida. Y este mensaje de Cristo debe brillar al interior de nosotros, en esta comunidad, y ser visible para la sociedad. Que este mensaje de Cristo sea lo que hable la gente de la Cuarta Iglesia. Cuando se le venga a la mente, cuando alguien hable de la Cuarta Iglesia, hable de este mensaje transformador de Jesús. Y no del líder aquel, no de la persona tal, no del comportamiento de la estructura religiosa, sino hable del mensaje de Cristo. Que Cristo brille acá en medio nuestro.
se contrapone la enseñanza de los fariseos, de los sacerdotes, de los escribas, en una enseñanza que no sana, que no transforma, y la gente se admira y dice, ¿qué es esto? Esta nueva enseñanza. Esta nueva enseñanza de Jesús tiene el poder de sanarte. De esa dificultad que tú tienes en la vida, ese peso que vienes cargando, el mensaje de Jesús tiene el poder de transformarlo, de cambiarlo. El mensaje de Jesús cura tu cuerpo, tu corazón, tus emociones y tu alma. Y no es sanadora por una teoría. El mensaje de Jesús no es sanador por la cantidad de simbolismos que tiene. No es sanadora por mostrarte una realidad cósmica. El mensaje de Jesús es sanador porque te libera. Y te libera aquí y ahora. Con los pesos, con las cargas de tu vida que tengas en este preciso momento, el mensaje de Jesús, la palabra de Dios, tiene el poder de transformarte, de hacerte una persona nueva, de llegar acá con una forma, una visión de la vida, y el mensaje de Jesús tiene el poder para cambiarte, para salir de manera renovada de este lugar. Esta enseñanza de Jesús que menciona aquí en la sinagoga frente a los escribas, también atenta contra toda la tradición judía. Los escribas, quienes guardaban la ley, quienes guardaban los mandamientos, quienes se los sabían de memoria, toda esa teoría no logra sanar a las personas. En cambio, Jesús, con esta nueva autoridad, con este nuevo mensaje, es capaz de sanar a los enfermos. Reitero, no como un mago, no con un abracadabra a la casima, a la casam, sino como un maestro. ¿Qué quiere decir eso? Que la palabra del Señor sana. La palabra del Señor, el mensaje del Señor. Esta enseñanza, si tú le das cabida en tu corazón, en tu vida, va a desatar, va a liberar y va a purificar cada ámbito al interior tuyo, de tu persona integral. ¿Has sentido ese poder en la enseñanza de Jesús? ¿Has sentido ese poder curador, sanador y transformador en su vida? Yo puedo decir muchas cosas acá adelante. Pueden estar de acuerdo o algunas en desacuerdo. Pero yo no tengo el poder de cambiarlo, hermano. Puede que yo les diga muchas cosas, los motive, los inste. Pero yo no voy a cambiar a nadie. Yo no tengo ese poder. Y si alguno cree tenerlo, hay que analizarse. Porque lo que finalmente va a transformar es el mensaje de Jesús. A través del Espíritu Santo, obrando en medio nuestro, lo que va a transformar. La enseñanza de Jesús no desarrolla una gran teoría, no desarrolla reglas como la ley, no desarrolla ritos. Esta enseñanza de Jesús no es un cuerpo doctrinal que debamos aceptar y no cuestionar. No es una enseñanza moralista. No es simplista la enseñanza de Jesús. Finalmente no es un sistema de leyes o un sistema de conducta que tienes que seguir para ser libre. El verdadero mensaje de Jesús y el verdadero lugar donde habita Jesús es en aquellas personas que conforman una familia de fe. Si esta familia de fe nosotros la fundamos en base a un sistema que es un campo de opresión a la gente, donde escondemos demonios, donde hay personas sometidas, oprimidas frente a una autoridad, ese no es el lugar donde habita el mensaje de Jesús. Lo que nosotros debemos fomentar como comunidad son espacios donde haya libertad, donde haya limpieza humana, donde haya transparencia. Y este es el gran desafío de la enseñanza nueva de Jesús, que nos muestra el día de hoy a través de este mensaje. Finalmente, como conclusión, hermanos,
Le hago esta pregunta y usted la responde internamente. No vamos a andar acusando en este lugar. Usted verá. Pero ¿qué áreas de su vida se siente incomodados o amenazados por el mensaje de Jesús? ¿Qué áreas de su vida usted finalmente le dice a Jesús, no te metas ahí? Jesús, muy bien, me gusta todo tu mensaje, pero ahí no, ahí Jesús, ahí no te metas. Ahí quédate afuerita. ¿Qué áreas de Jesús nosotros dejamos? O sea, ¿qué áreas de nuestra vida dejamos a Jesús nosotros en el patio trasero? Porque no nos gusta, nos incomoda, nos amenaza que Jesús se meta con este mensaje en nuestra vida. El texto nos invita, hermanos, también a dimensionar la enseñanza de Jesús, a valorar este mensaje. Este poder que tiene de transformar la opresión en libertad, la soledad en compañía, el vacío interno en una esperanza fundada y una indiferencia total a un amor incondicional. El desafío para nosotros el día de hoy es ser una comunidad donde la enseñanza de Jesús se mueva con fuerza, donde fluya, donde no le cueste transitar en medio nuestro. Una comunidad donde ese mensaje se haga vida, donde cure y sane a las personas. Donde este mensaje vuelva a traer vida, donde nosotros creímos que estaba todo muerto. Esta comunidad donde no se pierde el tiempo en disputas inútiles, estériles. Esta comunidad donde debemos revisar nuestras tradiciones, porque no son malas las tradiciones, para nada. Pero esas tradiciones tienen que estar empapadas de esta enseñanza de Jesús. Revisar nuestra historia, revisar lo que nosotros hemos hecho y ver finalmente que si estas tradiciones oprimen a la gente, dañan al resto y finalmente los dejan en un estado que no pueden cambiar, esas tradiciones deben ser cambiadas. Deben ser cambiadas por esta nueva enseñanza de Jesús, donde nos ofrece finalmente el reino de Dios para nuestra vida. Amén. Vamos a orar para finalizar este espacio. Señor, te damos gracias por esta tu palabra que nos confronta, nos desafía el día de hoy a llevar nuestra relación contigo a un siguiente nivel. Nos desafía, Señor, a poder cambiar nuestros modelos mentales, a poder revisar nuestras estructuras, a revisar nuestras motivaciones personales por las cuales nosotros trabajamos. Señor, ayúdanos a ser esa comunidad que habla esta palabra, que sane a las personas, que acerque a quien está necesitado a este mensaje transformador con el cual tú nos alcanzaste, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser esos agentes que se muevan y promuevan este nuevo mensaje tuyo, Señor. Y nos demos cuenta, seamos capaces de detectar en medio nuestro aquellos quienes sufren necesidad, aquellos quienes están siendo oprimidos por distintas razones. Y nosotros, Señor, seamos quienes puedan promover esta nueva enseñanza de amor y de compasión a quien lo necesite. Gracias, Jesús, porque a través de esta enseñanza cambia toda nuestra vida, cambia nuestra perspectiva y cambia nuestro corazón y nuestro espíritu. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén.